¿Qué tal, estudiantes de funciones matemáticas? Bueno, sobre todo para el grupo 2.3 que no tuve oportunidad de verlos el viernes. Esta es la presentación que, que iba a presentarles, ¿verdad? Sobre los modelos matemáticos. Los demás grupos, pues ellos ya la habían, eh, se las había podido proporcionar. Bien, bueno, vamos a empezar aquí con modelos matemáticos, sobre todo lo que se refiere al uso de las funciones. Como tal, el modelo matemático es una herramienta que nos sirve para analizar y predecir el comportamiento de un sistema químico, sistema biológico, sobre todo son los que a ustedes son de su interés como ingenieros en biotecnología. La simulación de estos sistemas o de estos modelados nos permite obtener pues información importante de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Como podemos ver aquí en esta imagen, del mundo real hacemos una idealización, es decir, aproximamos o identificamos algo, lo llevamos a un modelo real y de ahí nosotros si simulamos podemos predecir las cosas que pueden pasar en un futuro con ese modelo. Podemos utilizar ahí la estadística, el contraste, la comparación, etc. Podemos tomar otro camino, irnos y elaborar lo que es un modelo matemático. El modelo matemático también nos puede ayudar a predecir en base a teorías y técnicas matemáticas para dar una explicación del mundo real. Bueno, más adelante vamos a ver cuáles serían las diferencias entre estos dos. Definido formalmente un modelo matemático, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Es un objeto, concepto, conjunto de relaciones que se utilizan para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. Por lo tanto, podemos decir que esto es la representación de un fenómeno. Si en un proceso biológico, como dice aquí, se conocen los procesos internos y las relaciones entre ellos, pues entonces eso nos posibilita conocer las ecuaciones que lo describan. Aquí tengo una gráfica que nos da lo que está pasando ahorita en México, ¿verdad? Todos, es la razón por la que estamos aquí trabajando a distancia. Tenemos ahorita lo que se refiere a la infección por el virus del COVID-19. Tenemos aquí nosotros el escenario para México, ¿verdad? Nosotros, bueno, como tal, esperaríamos la curva azul, que nos indica un escenario 3 epidémico para estas fechas, pero lo que nosotros estamos haciendo ahorita de aislarnos voluntariamente, pues está esperando que nosotros vayamos por la curva en morado. Es decir, que la tasa de infección sea más tenue, aunque se alargue un poco más, pero que sea más tenue. El escenario que no esperamos precisamente es el escenario de la curva en rojo, que es un escenario como el que se ha presentado en España, como el que se ha presentado en Italia, que bueno, no hay que ha sucedido, pues no se ha dado abasto los servicios, no se han dado abasto los servicios médicos porque pues todos los pacientes en unas mismas fechas cayeron, una gran cantidad de ellos, pues hospitales pues se han llenado de enfermos y entonces no ha sido posible darles la atención que se merece. Entonces, ¿cómo se lograron estas curvas? Si aún no conocíamos acerca del coronavirus, si aún no conocíamos cómo se comportaba o cómo infectaba, pues bueno, a través de modelos matemáticos. Una función, ¿verdad?, que nos relacionaba las tasas de infección con respecto al tiempo. De un mismo fenómeno biológico, nosotros podemos construir muchos modelos matemáticos diferentes, cuyo grado de eficacia dependerá del conocimiento de los procesos que se investigan y de las posibilidades de la experimentación. Ejemplo, vamos a suponer ya con algo más tranquilo, que queremos conocer la cantidad de conejos que existirán dentro de un año, una granja que se dedica a la crianza de conejos para la venta. Si solamente conocemos la población actual y el entorno, pues lo detectamos con una cierta estabilidad. Para resolver este problema, pues podemos recurrir a observaciones que se han hecho ya en otras granjas, ¿verdad?, e intentar estimar lo que nos están pidiendo estadísticamente. Pero si el problema, digamos, que fuera nuevo, ¿verdad?, que tan solo disponemos de datos actuales, como está sucediendo, por ejemplo, con el coronavirus, que pues no había un antecedente previo,
Entonces debemos elaborar un modelo que sea capaz de dar la solución al problema y de aportar información para el futuro lo más acertada posible. Generalmente esto es lo que sucede en un estudio de un fenómeno biológico. Generalmente las bacterias, los virus, los microorganismos que nosotros llegamos a cultivar en los reactores, pues no se comportan como se comportaría, por ejemplo, un proceso químico, donde ya sabemos que si mezclamos A con B, pues nos va a dar una cierta proporción de C y a lo mejor algo de D. En el caso de modelos biológicos, pues los microorganismos reaccionan de diferente manera. Los seres vivos reaccionan de diferente manera. Una ventaja que tenemos al hacer modelos matemáticos es que son de bajo costo con respecto a modelos físicos. Es decir, va a ser mucho más barato, por ejemplo, obtener una ecuación y con eso tratar de identificar cuántos conejos vamos a tener en un determinado periodo de tiempo, que hacer la prueba en vivo, ¿verdad? Es decir, tener los conejos, esperarnos un año y decir, tuvimos tantos. Aquí en la imagen, bueno, podemos ver eso, ¿verdad? El proceso real. Se hacen ensayos en línea o en vivo. Se obtienen pues, bancos de datos o de pruebas que nos pueden servir para los ensayos piloto, pero pues, en lugar de optar por esta opción de hacerlo en vivo, pues podemos hacerlo como ensayos virtuales in silico, es decir, utilizar alternativas de modelado matemático o por computadora para obtener pues estos valores de datos. ¿Cuáles son los pasos, pues, para construir nosotros un modelo matemático? Bueno, tenemos aquí 6 pasos. El primero es seleccionar la información que se va a necesitar para dicho modelo. El paso número 2 es definir las variables usando un modelo muy simple, ¿sí? Es decir, 1 o 2 variables y luego ir agregando más conforme creamos conveniente que sea necesario agregarlas. Siempre, pues, es muy fácil trabajar con modelos más simples que con modelos más complicados. Ya para eso necesitaríamos computadoras y softwares muy avanzados. El paso 3 sería ver la relación entre las variables y definir sus parámetros, recopilando datos experimentales. Luego ya construimos con esto el modelo y podemos generalizar, ¿verdad? Es decir, si yo obtuve 3 de una camada de 2 conejitos, pues 3 parejitas después de un cierto tiempo, ¿cuántas podría obtener de 10 parejitas, por ejemplo? Entonces ya puedo establecer las ecuaciones que van a ser generales para mayor cantidad de individuos. Lo que sigue ahora es validar el modelo, es decir, verificar que los resultados que yo obtengo con dichas ecuaciones que modelé o que obtuve como modelo, pues van a responder a las preguntas que se van a plantear en el ejercicio. Volver a examinar las hipótesis, tratar de simplificar el modelo si es que es posible, y si no responde a las preguntas planteadas, pues vamos a tener que regresar los pasos 3, 4 y 5, hasta que esto quede validado. Ya que quede validado una palomita ahí en nuestro modelo, pues entonces ahora sí vamos a poder definir las aplicaciones prácticas que va a tener dicho modelo. Es decir, definir si es útil para predecir el fenómeno en el futuro. Bueno, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un modelo matemático? Pues bueno, aquí nos dice que debe ser coherente, debe poder generalizarse, debe ser robusto, es decir, responder a cambios de parámetros, pero también soportar algunas fluctuaciones que pudiera haber en la experimentación. Debe ser flexible, es decir, que pueda adaptarse y modificarse a nuevas situaciones. Entonces, si nuestro modelo cumple con estas cualidades, pues va a ser un buen modelo. Vamos a un ejemplo ya en específico, muy relacionado a lo que es su carrera. En este caso, vamos a modelar matemáticamente la evolución de un cultivo de cierto tipo de células bacterianas. Aquí tenemos nuestras células y queremos llevarlas a un bioreactor y producir ya el metabolito que estas tienen a una escala industrial. Entonces nos interesa, pues antes de hacer toda la construcción de la planta y de nuestra empresa, pues identificar cuánto va a producir, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues obtenemos información del fenómeno y planteamos los objetivos del modelo. ¿Qué sabemos? Bueno, es un crecimiento de bacterias que es útil para producir fármacos. El objetivo, cómo se desarrolla un cultivo de células. Bien, hubo una ligera interrupción aquí por la batería, pero ya está listo.
Bueno, estábamos viendo aquí la información del fenómeno y los objetivos del modelo. Es decir, es un crecimiento de bacterias que es útil para la producción de fármacos. El objetivo es identificar cómo se desarrolla un cultivo de células con el tiempo, qué variables van a influir en su desarrollo. Después hacemos la definición de variables, es decir, pues se observa que la célula cada cierto tiempo crece, se divide en dos y cada una de ellas inicia de nuevo el proceso. Y se observa que el tiempo que se tarda pues es una variable pues de entrada que puede influir en nuestro resultado. Seleccionamos como variable de salida el número de células existentes en el cultivo al tiempo t, lo voy a llamar YT. Entonces queda establecido que t es la variable independiente y y es la variable dependiente para este caso. Vemos ahora la relación que se da entre las variables, recopilando datos de prueba en la fase de experimentación. Pues observamos que las células se multiplican cada 20 minutos. A esto le vamos a llamar periodo de 20 minutos. Y hacemos una tablita aquí, ¿verdad? Ponemos los instantes a que estamos tomando la muestra, es decir, vamos a tomar un tiempo de cada 20 minutos, el tiempo cero, pues, partimos solamente del inóculo que tuvimos o que pusimos al inicio, 100 células. Después de 20 minutos tenemos 209 células. Después de el segundo instante de 20 minutos tenemos 415, al tercer instante de 20 minutos 790, al cuarto instante 1610 y así. Después de analizar esta información, pues nos podemos dar una idea de que sigue un cierto comportamiento. Y bueno, no la vamos a hacer muy larga, ¿verdad? Es de tipo exponencial a la 2n. Con estos datos ya podemos construir nuestro modelo. Vamos a generalizar. Si decimos que n0 es el número de células en el cultivo en el instante inicial, es decir, en el tiempo cero, y YT es la función exponencial que representa el número de células en el periodo de tiempo t, vamos a tomar aquí instantes de 20 minutos, pues podemos proponer el siguiente modelo. La producción de células de esas bacterias va a ser más o menos igual a lo que hay al inicio por 2 a la t. Sabemos que aquí sustituimos 2 a la 0, pues nos va a dar 1 por n0, quiere decir que vamos a tener al inicio el tiempo 0, pues solamente las células que estamos inoculando. Con esta ecuación, pues también podemos estimar la cantidad de periodos de 20 minutos que pueden transcurrir, ¿verdad? Para tener una cierta cantidad de células que nosotros quisiéramos conocer. Despejamos t de esta ecuación y nos queda t es más o menos igual al logaritmo natural de n menos el logaritmo natural de el número de células al inicio entre el logaritmo natural de 2. Bien, ahora vamos a validar el modelo. Vamos a proceder a contrastar las predicciones que nos da la ecuación que encontramos a través de una simulación utilizando datos experimentales, ¿verdad? Pues, es decir, haciendo ya cultivos de bacterias en pequeñas pruebas. Y es evidente que hay grandes diferencias entre los valores que da el cultivo in vivo con lo que nos predice nuestro modelo, pues entonces deberíamos rechazar el modelo. Pero si son muy parecidos, entonces pues aquí podemos decir que nuestro modelo pues lo podemos palomear, ¿verdad? Y está validado. Aquí es común utilizar pruebas de hipótesis, ¿verdad? Como las que están viendo en probabilidad estadística. Finalmente, si ya validamos nuestro modelo, pues podemos predecir. Una vez validado el modelo, predecir situaciones futuras, por ejemplo, en el caso de que nosotros quisiéramos obtener 3210 células a partir de 400 células, pues sustituimos en la fórmula de tiempo A igual al logaritmo natural del número de células que queremos. Bueno, aquí eran 3210, ahí un errorcito. Menos logaritmo natural de 400 entre el logaritmo natural de 2. Más o menos nos da 3. El resultado sí está correcto, nada más aquí había un pequeño error. Pues entonces, ¿qué podemos decir? Que necesitamos que pasen 3 periodos de 20 minutos para obtener esta cantidad de células. Y esto equivale a 60 minutos. Entonces, si se fijan, pues los pasos para generar modelos matemáticos pues son bastante sencillos. Se requieren algo de tiempo para poderlos llevar a cabo, pero teniendo estos modelos, utilizando un software y una computadora, nosotros podemos meterle ahí datos al modelo y nos puede predecir qué va a pasar
antes de que pase. Esa es una de las ventajas que tiene irse por los modelos matemáticos y no irse directamente a predecir con modelos in vivo, que aparte requerían algo de inversión en tiempo y en dinero. Bien, aquí traigo, bueno, una lectura, ¿verdad?, sobre un modelo matemático que se encontró ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Le llaman aquí el termómetro biológico. Y es un modelo matemático, como dice ahí, aplicado a la biología. Pues desde hace muchos años, la tradición popular sabe que existe una relación entre la temperatura y el ritmo con el que los grillos chirrían. A más calor, mayor es su frecuencia, y de hecho, si la temperatura se mide en grados Fahrenheit, se puede contar el número de chirridos en un minuto y se divide por 4 y se suma 40. En 1898, Dolbear comprobó que los grillos chirrían en el campo de forma sincrónica y publicó en un trabajo en el que proponía una fórmula que relacionaba linealmente la temperatura en función del número de chirridos de los grillos. Bueno, aquí es lo que comenta. La fórmula que él encontró fue T es igual a 50 más el número de chirridos menos 40 entre 4. Entonces, dijo, podemos predecir la temperatura a través del canto del chirrido, ¿verdad?, de estos animalitos. En los años siguientes, otros autores publicaron trabajos similares a los de Dolbear. Los hermanos Bessie y Bessie estudiaron 8 tipos diferentes de grillos en Lincoln, Nebraska, en agosto y septiembre de 1897. Y los datos pues los representaron aquí en la gráfica que se muestra. Temperatura en grados Fahrenheit contra chirridos por minuto. Si se realiza un ajuste de estos datos aplicando una regresión lineal, pues que se observa, ¿verdad?, que los datos sí se ajustan más o menos a una línea recta, se aplica el método de mínimos cuadrados, pues se obtiene una ecuación. Ellos obtuvieron t igual a 0.21n más 40.4, que como puede observarse es muy parecida a la que propuso Dolbear en su tiempo. Entonces, la recta t de 0.21n más 40.4 que ajusta estos datos, pues es un modelo matemático que nos va a representar a la temperatura como una función lineal de la frecuencia de los chirridos de los grillos. Antes de validar este modelo y de estudiar un poco más del mismo y ver sus aplicaciones, pues bueno, a lo mejor deberíamos de preguntarnos, pues qué tan buena es la recta que ellos encontraron, ¿verdad?, con lo propuesto por Dolbear. ¿Cuándo puede aplicarse el modelo que ellos encontraron? ¿Cuál es el rango de temperatura válido del modelo? ¿Y qué tan exacto es el modelo y cómo puede ser mejorado? Pues aquí nos dice la respuesta de estas preguntas, pues nos va a ayudar a conocer las complejas relaciones que hay entre el problema biológico y el modelo matemático. Las dos primeras preguntas, pues dice ahí, son de naturaleza biológica, es decir, no podemos nosotros como matemáticos meternos mucho en esa parte, pero si comparamos el modelo de Dolbear con la ecuación encontrada, observamos ligeras diferencias entre los coeficientes, pero quizás esto puede deberse a los grillos analizados. Sin embargo, como tienen datos muy parecidos, pues podemos decir que entonces Dolbear sí tenía razón en lo que él planteaba en su modelo. Ahora este modelo se mejoró, ¿verdad?, con los hermanos Bessie. Si comprobamos pues que las observaciones son muy parecidas, entonces el modelo puede ser un buen termómetro biológico. Sin embargo, pues ya analizando detenidamente el modelo, pues se sabe hoy en día que su aplicación es limitada, ya que los grillos solo chirrían durante unos pocos meses al año. Es decir, y no en todos los lugares hay grillos, ¿verdad? Y además, cuando la temperatura es superior a 10 grados centígrados, entonces abajo de 10 grados centígrados, pues no es aplicable. Los grillos están muy calladitos y no nos pueden ayudar en esa parte. Y también supongo que hay una cierta temperatura hacia arriba que es su límite, ¿verdad? Entonces, pues bueno, solo tiene aplicación en esas condiciones. Y bueno, pues como ven, hasta ahí la presentación que les iba a dar el viernes pasado. Sin embargo, bueno, pues a través de este video espero que les quede un poco más claro lo que se refiere a los modelos matemáticos. De cualquier forma, si alguien tiene alguna duda, pues ahí les envía la presentación, ¿verdad?, con su compañero. Y pues bueno, en un siguiente video por ahí les voy a explicar un poco de lo que van a hacer en sus trabajos allá en casa, para si alguien tiene alguna duda, pues bueno, en la semana podamos aclararla. Bueno,
por el momento creo que sería todo. Yo termino aquí la presentación y bueno, nos vemos en otra grabación. Hasta luego.